era el más común, ¿sí? Y algunos dicen el más complejo, pero pues eso ya depende directamente de la perspectiva de cada quien y del supuesto en particular, porque, ojo, el tercer escenario correspondía a un extraño, ¿sí? Una persona extraña, ¿sí? Que algunos le conocen como invasor, etcétera, etcétera. Llamémosle así, invasor, ¿sí? Ese es nuestro tercer escenario y el más común y el más relevante dentro de los últimos años, justamente porque han por datos del INEGI han ido aumentando justamente las ocupaciones ilegítimas, los despojos, entre otras circunstancias con relación a los inmuebles. Pero aquí justamente hay que identificar las tres acciones que pueden existir en este supuesto. Porque no solamente tenemos una acción, y esto no significa, ojo, esto no significa que tengamos opciones. No, no, no. Cada acción va a depender de determinados supuestos. ¿Sí? Ojo, recuerden, estamos hablando particularmente de acciones civiles. ¿Sí? Ojo, la acción penal por el delito de despojo, cuando ocurre el despojo, no es una mala opción. Para nada lo es. El único tema es que en ciertas circunstancias el invasor, ¿sí? Presenta algún tipo de contrato en particular y no va a ser hasta que desacrediten en lo civil el aspecto del contrato que pudieran llegar a aterrizar la acción penal. Eso, ojo, tampoco es una regla general. Hay litigios en materia penal que sí continúan a pesar de que el invasor alude que tiene un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Y sí procede y sí continúa. Pero hay veces en las cuales no continúa la acción penal toda vez que considera la autoridad que corresponde a una acción civil, ¿sí? Entonces, realmente yo que recomiendo, y dependiendo justamente de las características o condiciones con las cuales se dio el despojo. Si ha pasado más de un año, ni lo piensen, váyanse directamente a la acción penal o a la acción, en caso de que ustedes sean propietarios, reivindicatoria. Pero esto es generalmente cuando ocurre un despojo. Pero si acaba de ocurrir el despojo, nos vamos a ir a la acción civil, particularmente a lo que corresponde a la acción interdictal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de acciones. Primero, la acción real por excelencia, la que protege el derecho de propiedad, que es la acción reivindicatoria, ¿sí? Esa es la primera acción, la acción reivindicatoria. La segunda acción es una acción que protege la posesión, que en este caso es la plenaria de posesión, ¿sí? Algunos también le llaman acción publiciana. ¿Por qué se le llama acción publiciana? Por un aspecto romano, ¿sí? Un pretor llamado Publio creó justamente un procedimiento para aquellos que no eran propietarios, pero sí eran poseedores de algún bien, poder proteger esa posesión frente a terceros, ¿sí? Y tercero, tenemos la acción interdictal, o también llamado interdicto, ¿sí? Esta es una acción de naturaleza preventiva que deriva particularmente sobre la posesión. Y esto entra en cuatro aspectos. Tenemos el interdicto de retención, tenemos el interdicto de recuperación, tenemos el interdicto por obra peligrosa y el interdicto por obra nueva. ¿Sí? Son los cuatro interdictos que existen. Bueno, pueden plantearse uno que otro más dependiendo de las circunstancias, pero estos son los más aplicados o los más conocidos. ¿Sí? Entonces, estas tres acciones son las que pueden derivar sobre extraños, ¿sí? Invasores de bienes, pero cada una depende de determinados presupuestos. La acción reivindicatoria es la acción real por excelencia porque lo que busca es proteger la propiedad, ¿sí? Aquí tenemos un supuesto particular. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los facultados para poder promover la acción reivindicatoria? Única y exclusivamente propietarios, ¿sí? Ellos son los sujetos legitimados, ¿sí? Ellos son los que tienen la legitimación del interés jurídico para poder iniciar este tipo de acción. La afectación directa es contra un propietario. ¿Contra quién? ¿Cuál es el supuesto particular para poder promover esta acción?
un poseedor ilegítimo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un poseedor ilegítimo? A un poseedor que no tenga derecho a tener la posesión del bien. ¿Sí? Esto es muy importante porque algunos dicen, pues es algo obvio. Sí, pero a veces no es tan obvio que en acciones de prescripción adquisitiva de buena fe llegan a reconvenir acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque profesores de procesal siempre les debieron haber dicho que la acción reivindicatoria es la acción contraria a la prescripción. Sí, y claro que lo es, pero generalmente a una prescripción de mala fe. Sí, particularmente a una prescripción de mala fe, porque la prescripción de mala fe opera sobre poseedores ilegítimos. Y cuando una prescripción es de buena fe, ¿qué significa eso con respecto de la posesión? Que una persona inicie una prescripción de buena fe, ¿qué significa eso con respecto de la posesión? Que tiene un justo título. Que tiene un justo título, y el justo título, ¿quién se lo tiene que otorgar? ¿O quién se lo podría otorgar? El propietario. El propietario o alguien facultado por el respectivo propietario. Entonces, la contracción de una prescripción adquisitiva de buena fe nunca va a ser una acción reivindicatoria. ¿Sí? Generalmente son acciones de nulidad, de inexistencia, de rescisión, de cumplimiento, ¿sí? Que deriven justamente de ese título otorgado al poseedor para justamente desempeñar la posesión. ¿Sí? Entonces, generalmente la reivindicatoria es una acción contraria a la de mala fe, ¿sí? Porque opera sobre poseedor ilegítimo. Y en la mala fe, el poseedor no tiene título o el título que tiene presenta vicios. Y ya con el hecho de que presente vicios, particularmente es porque no lo celebró con el respectivo propietario, ¿sí? O alguien facultado por el propietario. Entonces, en esos supuestos entra justamente la acción reivindicatoria, ¿sí? Pero ¿cuál es el objeto particular, ¿sí? El objeto, o en su caso, la reclamación, la prestación. Denme un segundo. Ya volví, disculpen. Denme un segundo. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo particular de nuestra respectiva acción reivindicatoria? La protección de la propiedad, ¿sí? Ese es el objetivo particular de nuestra acción reivindicatoria. Pero estos objetivos particulares, o este objetivo particular que promueve un propietario contra un poseedor ilegítimo, va a buscar tres aspectos. En primer lugar, lo que va a buscar es justamente el reconocimiento de su derecho o de vigencia, mejor dicho, en su derecho de propiedad. Esto entendiendo justamente que es una acción contraria a lo que conocemos como la prescripción adquisitiva. ¿Sí? La prescripción adquisitiva lo que busca es el reconocimiento de prescripción en el derecho de propiedad. Aquí en este supuesto lo que buscamos es el reconocimiento de vigencia. ¿Sí? Segundo, la desocupación del bien. ¿Sí? Buscamos la desocupación del bien por parte del poseedor ilegítimo. ¿Sí?
Y tercero, de forma accesoria, buscamos reparación de daño. ¿Sí? Reparación de daños. Porque el hecho de que yo haya sido desposeído de mi bien puede traer algún concepto de daños o perjuicios. ¿Sí? Eso sin contar los gastos y costos, evidentemente. ¿Sí? Pero eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ahora, nuestra teoría del caso, ¿sí? ¿Qué es? La teoría del caso es un conjunto de argumentación o es una argumentación, es la argumentación que se desarrolla justamente para sostener una hipótesis. ¿Qué hipótesis? La hipótesis del actor o la hipótesis del demandado. En este caso, la reclamación o en el caso del demandado, la defensa. ¿Sí? Eso es la teoría del caso, un aspecto de argumentación jurídica. Solamente que esta argumentación jurídica justamente se basa en acreditar los elementos de la acción. ¿Sí? Eso busca, acreditar los elementos de la acción. ¿Qué son los elementos de la acción? Son el fundamento, los motivos y la legitimación. Esto lo podemos identificar tranquilamente dentro de nuestras demandas. El fundamento justamente es el imperativo legal, los principios jurídicos, normas, artículos, leyes, reglamentos, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Es justamente la norma jurídica. ¿Sí? Los motivos son los hechos que van acompañados particularmente de material probatorio. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, también son las pruebas. Y la legitimación corresponde justamente al resultado deseado, que en este caso el resultado deseado va a ser el acreditamiento de las prestaciones. ¿Sí? El acreditamiento de las prestaciones o la acreditación de las prestaciones. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos justamente la base dentro de nuestra teoría del caso. Pero puntualmente nosotros, ¿qué buscamos dentro de la acción reivindicatoria? ¿Sí? Puntualmente, ¿cuáles son los elementos que necesitamos acreditar? Tres cosas, tres simples cosas. ¿Sí? Los elementos a acreditar en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, será la propiedad del bien. En primer lugar, lo que buscamos es acreditar la propiedad del bien. ¿Con qué elementos podemos acreditar la propiedad del bien? Cualquier título de propiedad, llámese de los que nacen de una escritura pública, testimonio notarial o copia certificada de escritura pública, llámese los que nacen de un proceso judicial, la sentencia de una prescripción adquisitiva, la resolución de una inmatriculación judicial, o llámese los de naturaleza administrativa, los que nacen de una adopción de dominio pleno que es emitida por el Registro Agrario Nacional, los que nacen de programas como CORET, Procede, INSUS, etcétera, etcétera, que se conocen en cierto modo como traslados de dominio, ¿sí? Entre otras circunstancias, ¿sí? Entre otro tipo de documentos. Pero necesitamos acreditar la propiedad del bien, ¿sí? Es lo primero. El actor debe demostrar que es el legítimo propietario del bien. De lo contrario, no acredita justamente su calidad dentro del litigio de acción reivindicatoria. Tiene sí o sí que acreditar esa calidad, ¿sí? Porque de no acreditarla, entonces no sería idónea su participación dentro de ese proceso. Dice, una sentencia de partición de la sucesión, aún sin elevar a escritura pública, ¿es suficiente para acreditar la propiedad? No. No, porque eso no se considera un título de propiedad, ¿sí? Las sentencias o las resoluciones que te reconocen particularmente con tu derecho de propiedad, justamente sirven como título. Si te reconocen como adjudicatario, no te reconocen como propietario legítimo. Bueno, no es, ¿cómo decirlo? No es como tal un legítimo propietario. Si bien ya la calidad de adjudicatario es una propiedad imperfecta, justamente carece de título. ¿Sí? Entonces, no. Pero para poder promover una acción reivindicatoria suficiente, sí. La calidad, a eso sí tengo que señalárselo, la calidad de adjudicatario ya es un título suficiente para una reivindicatoria. Para algún otro acto particular de propiedad, depende mucho de qué acto. Por ejemplo, no voy a poder hipotecar con el título de adjudicatario, pero sí puedo, por ejemplo, iniciar este tipo de acción en particular. ¿Sí? O sea, no es como tal el título de propiedad, pero ya me reconoce mi calidad de propietario, por decirlo de alguna manera. ¿Vale?
Sí es muy distinta a su naturaleza. Pero, como les menciono, es suficiente para una acción reivindicatoria. Por eso, de repente, si ustedes llegan a comprar derechos litigiosos o derechos de adjudicación dentro de un litigio, no sé, ejecutivo mercantil, especial hipotecario y demás, ustedes, digamos, ya compraron los derechos de adjudicación, ¿sí? Se les reconoce como adjudicatarios. Bueno, ya pueden iniciar justamente, en principio ya pueden solicitar que se les entregue la posesión del bien para protocolizar. O pueden ya iniciar, en caso de que el bien se encuentre invadido, una acción reivindicatoria, ¿sí? Pueden iniciar o pueden iniciar una plenaria o cualquier otra porque ya tienen la calidad para poder proteger, porque ya hay un reconocimiento de propiedad. No hay una formalidad dentro de ese derecho, es lo que van a tener que realizar con el notario público, pero por lo menos ya hay un reconocimiento parcial de propiedad, ¿sí? Entonces, sí sirve para una reivindicatoria esa resolución. ¿Sí? No tanto la resolución, o sea, no solo la resolución en donde se admite el proyecto de partición, sino en el que se reconoce la calidad de adjudicatario. O sea, si ya se reconoce directamente la calidad de adjudicatario de las partes, sí sirve, sí podría servir ese documento para poder iniciar este tipo de acción. ¿Sí? Entonces, primero lo que tenemos que acreditar es la propiedad del bien. Segundo, ¿qué necesitamos acreditar? La posesión del demandado. ¿Sí? Que el demandado está en posesión ilegítima del bien. Eso es lo segundo que nosotros tenemos que acreditar, la posesión del demandado. ¿Sí? Y cuando nosotros nos referimos a la posesión del demandado, justamente el actor debe demostrar que el bien que está reclamando, que se encuentra descrito en su respectivo título de propiedad, es exactamente el mismo que el que se encuentra en posesión del demandado. ¿Sí? Esto tengan por seguro que en materia de bienes inmuebles van a requerir entonces acreditar el tercer punto, que es justamente la identificación del bien. Sí. Esto en materia de bienes inmuebles es fundamental, porque la identidad o la identificación del bien justamente es que el actor demuestre que el bien que reclama, que es el que se encuentra descrito en el título de propiedad, es exactamente el mismo que el demandado tiene en posesión. ¿Sí? Es por ello que entonces nosotros tenemos que presentar la respectiva prueba pericial. ¿En qué? Topografía, agrimensura o el nombre que ustedes quieran, pero la topografía o agrimensura es más que suficiente, ya que esta establece medidas, linderos y colindancias. ¿Sí? Y entonces, ya que tenemos todos estos elementos, justamente, ¿sí?, que el demandado, ¿sí?, tiene el bien en su poder. Y ya, ojo, porque algunos dicen, tengo que desacreditar la calidad de la posesión del demandado. No, el demandado tiene que acreditar su calidad de posesión. ¿Sí? Yo estoy señalando, soy el propietario, esa persona no tiene derecho a poseer el bien y listo. Yo solo tengo que acreditar que el bien que tiene posesión el demandado y el bien que se encuentra en mi título de propiedad coinciden. Para eso justamente la prueba pericial. Quien tiene la carga probatoria en acreditar que tiene derecho a poseer el bien es el demandado. Por tanto, este litigio no es tan complicado. Lo complicado es que es un juicio ordinario y puede tardar entre 2 a 3 años el desarrollo de este litigio. ¿Sí? Lo complicado es que puede promoverse tarde y puede que el demandado ya tenga los elementos para poder presentar una prescripción adquisitiva. Y entonces ya se vuelve el litigio enfocado a ello, donde nosotros ahí sí tendríamos que buscar desacreditar los elementos de su posesión para entonces tener efectiva la reivindicatoria. Mientras no lo logremos, si la contraparte logra acreditar los elementos de su posesión, entonces ya técnicamente estamos perdidos, porque ya se constituyó su derecho de propiedad. ¿Sí? La acción reivindicatoria, tengan un punto en mente, no prescribe. ¿Sí? La acción reivindicatoria no prescribe naturalmente como conocemos la prescripción. Por ejemplo, un despido injustificado prescribe en 2 meses. Una acción cambiaria de un pagaré prescribe en 3 años. La acción causal en 10 años. Una hipoteca en 10 años, etcétera. No, aquí no. ¿Sí? Aquí tenemos la base que justamente para que prescriba la acción reivindicatoria tendrá que cumplir el poseedor ilegítimo
los elementos para prescribir positivamente el bien. Entonces, mientras no ocurra eso, mientras el poseedor no cumpla con los requisitos para poder usucapir, para poder prescribir el bien, yo voy a poder promover la acción reivindicatoria en cualquier momento. ¿Sí? No es tanto que sea imprescriptible, porque si prescribe, ¿cuándo qué? Cuando se cumplen los elementos. El tema aquí es que no va a prescribir solamente por el pasar del tiempo, sino que va a prescribir por el pasar del tiempo y además porque la persona que posea durante ese pasar del tiempo lo haga en calidad de propietario, de mala fe o de buena fe, continua, pacífica, pública y eficaz en cierto modo. ¿Sí? Entonces no podemos decir concretamente ni que es una acción imprescriptible, pero tampoco establecer un término particular para la prescripción. ¿Sí? El término particular es el término de mala fe, pero no solamente es ello. Es que el poseedor cumpla con todos los requisitos para poder prescribir de mala fe. ¿Sí? Ninguna de estas acciones, bueno, no, la interdictal sí prescribe. La acción plenaria de posesión tampoco prescribe. Es una acción, bueno, es así, podemos decir que es una acción imprescriptible, la acción plenaria de posesión. ¿Sí? Pero entonces, nosotros tenemos que acreditar esos tres elementos. ¿Sí? Dentro de los hechos, o dentro de la narrativa de hechos, es donde aterrizamos nuestra teoría del caso. ¿Sí? Dentro de la narrativa de hechos, dentro de una demanda. Y esa narrativa de hechos o de motivos, generalmente a mí me gusta explicarlo desde la perspectiva de el razonamiento probatorio, la argumentación jurídica. ¿Sí? Estos motivos que corresponden a los hechos, hay quienes dicen los hechos deben de tener tres elementos, tiempo, modo, lugar. Y no están equivocados. Claro que deben de tener tiempo, modo y lugar. Pero eso es lo menos que nos preocupa. ¿Por qué? Porque el tiempo, modo y lugar lo deben de tener, pero el hecho de que mi hecho, valga la redundancia, tenga tiempo, modo, lugar, no significa que mi hecho realmente sirva para el ámbito litigioso, sirva para realmente mi juicio. ¿Sí? Por tanto, el razonamiento probatorio aterriza, que es una rama de la argumentación jurídica, aterriza que los hechos parten en tres categorías: hechos originarios, hechos secundarios y hechos principales. ¿Sí? Hechos originarios, secundarios, principales. Me ponen aquí, si el poseedor ya tiene su traslado de dominio, pagos prediales de agua en su contrato de 2011, puede ejercer de mala fe. Si tiene su traslado de dominio es porque tiene un contrato de compraventa válido. ¿Sí? Si tiene sus recibos prediales. Ahora, si no lo tiene y fue por medio de un programa de regularización, ahí lo ideal, o sea, sí podría tener, pues ya con su traslado de dominio ya tiene prácticamente título de propiedad, falta inscribirlo. Entonces no va a tener que iniciar justamente la prescripción. Aquí el propietario del bien anterior tendría que iniciar juicio de nulidad. ¿Sí? Ahí no sería una acción reivindicatoria, sería un juicio de nulidad justamente con ese traslado de dominio que surgió por el programa gubernamental al cual se haya sometido. ¿Sí? Ahí ya depende mucho las circunstancias. Cuando ya hay una regularización por parte de un programa, la forma de atacarlo es muy distinta a cuando hay una invasión simple, un despojo y demás, porque aquí ya hay títulos, aquí ya hay reconocimiento de derechos, entonces por eso lo que vas a atacar es esos reconocimientos de derechos. ¿Sí? Dice, no fue por un programa, entonces, ¿por qué fue? Porque solo obtienes un traslado de dominio mediante expedición de una autoridad administrativa. Entonces, ¿por qué fue? Bueno, realmente que es un traslado de dominio y no un contrato de compraventa. ¿Sí? Porque si es un contrato de compraventa, bueno, con un contrato de compraventa puedes cambiar la boleta previa. Aquí la cuestión es, ¿el contrato de compraventa es válido o es inválido? Si es inválido es mala fe, si es válido sería buena fe. Y si no fue un programa, contrato de compraventa con antecedentes de escritura anterior, eso justamente no es un traslado de dominio, eso es un contrato de compraventa. Es que no hay que confundir. El traslado de dominio es un título de propiedad y que te emiten autoridades administrativas. Yo lo sé, la compraventa es un acto es un acto jurídico traslativo de dominio. Sí, como la donación, la permuta,
Pero ya el contrato de compraventa, justamente como existe el contrato de compraventa, es por eso que pudo hacer la modificación de la boleta predial. Eh, el contrato de compraventa que tiene antecedentes de escritura anterior significa que el contrato se celebró con el propietario, con el último propietario, entonces el contrato de compraventa es válido y prácticamente es buena fe. Aquí lo único que tendríamos que buscar es cómo está estructurado ese contrato para saber si inclusive ni siquiera entra una prescripción y podría entrar una acción de forma, pro forma, perdón. Guadalupe, dígame. Creo que no tiene activo su micrófono porque no se escucha. Si le puede conectar unos audífonos o algo para poderla escuchar. Porque me parece que no tiene micrófono. ¿Sí? En lo que lo hace, yo continúo, puede interrumpirme en el momento que guste. Sí, pero por el momento no la escucho porque no me parece que tenga algún micrófono activo. ¿Vale? A ver, buenas tardes, Luis. Ya, dígame. Mire, mi cliente compró el predio en el 2011. Le entregan como antecedente propia escritura pública, contrato de compraventa y los antecedentes. Pero ya hace un año, cuando él toma, o sea, no lo había ocupado, no quería construir, hace un año que quisimos pagar licencias de construcción. Cuando vamos a limpiar el predio, ya aparece un supuesto dueño. Entonces, que dice no reconocer la venta, que él no vendió el predio. Pero nosotros ya tenemos traslado de dominio, pagos de agua, pagos de predio, licencias de construcción, y entonces, O sea, pedimos tienen todos los aspectos de impuestos, pero no tienen título de propiedad. aún no, no hizo el cambio de escrituras. No, no es cambio de escritura, es la inscripción de la escritura, pero no celebraron la escritura pública, mejor dicho, del No, contrato. no Solo la pagaron celebró todos cuando los lo compró. impuestos, hicieron los cambios en impuestos y nunca celebraron escritura. Y luego Así es. entonces este segundo propietario adquirió como, Este, Le digo que mi cliente, pues ya al tomar posesión para construir, aparece supuestamente el dueño y ya ahí nos acercamos al MP, de hecho lo tenemos incautado, esperando que el señor se acerque a hacer la aclaración. Llevamos un año esperando que se acerque, pero no pero es podemos que, salir pero es que del MP. ese individuo aparece en el registro público, ¿no? Así es. El MP no tiene nada que ver, él puede nunca acudir y no va a pasar absolutamente nada, porque no hay una causa penal contra él realmente. Y no puede haberla porque él es el legítimo propietario. Realmente aquí, si consideran que el acto, por eso es que pregunto, ¿cómo adquirió esta persona el bien? Solamente que le haya vendido el mismo que les vendió a ustedes. Es la única forma para poder entonces tener su inscripción. Ahí lo que Entonces, tienen que buscar es justamente una respectiva nulidad de esa escritura. Demandar a ese individuo la nulidad de escritura y justamente la formalidad de la nuestra. Bueno, de la de su cliente. ok. Sí, pero primero hay que hacer la investigación para saber cómo adquirió ese individuo, porque a lo mejor y la nula es la de nosotros. Bueno, ni siquiera es escritura, nuestro acto jurídico a lo mejor es el nulo, porque tenemos que ver cuál acto jurídico fue realizado primero. Si se realizó primero el acto jurídico con ese señor, él es el legítimo propietario y realmente el acto jurídico inválido es el de sus clientes. Y entonces Y ya el que no procedería ni con mala fe. No, ahí podrían ustedes iniciar una prescripción de mala fe, pero lo más probable es que no proceda, o sea, que les pueda aplicar una reivindicatoria del otro individuo. Aquí lo que ustedes tendrían que buscar en este caso sería justamente demandar al respectivo propietario, digo, al que les vendió, e inclusive iniciar una acción penal contra ellos, pero ahí ya estoy especulando realmente. O sea, lo que necesitan es consultar los antecedentes registrales del bien para saber justamente cómo fue que adquirió el actual propietario. Es Entonces, que sabiendo que, en el IFREN está registrada la señora que se supone le vende a mi cliente, pero ya no la ubicamos. y entonces este segundo individuo, ¿qué? Porque es que le pregunté si este segundo individuo aparece en el registro público. Ah, no. Él no presentó ni un documento, nada, pero no hemos podido, bueno,
no hemos podido darle avance al trámite. ¿Y este segundo individuo tiene posesión del bien? No, lo tiene mi cliente, pero es Entonces, baldío. ¿este segundo individuo qué? ¿Qué toca? Entonces ahí no le afectaría en nada, licenciado. El segundo individuo que les demande a ustedes o que le demande quien sea, pero hasta que él haga algo, ustedes tienen la posesión del bien. Ustedes tienen todo a su nombre, prácticamente. Nada más lo único que les falta es el título de propiedad. Ahora, ¿ustedes le pagaron al propietario o a quien aparece en el registro público? Bueno, su Así es, cliente. así es. ¿Tiene cómo demostrar que le pagó? No, solo le entregó los antecedentes y su contrato de compraventa. Pero no tiene cómo demostrar que pagó. O sea, no se hizo transferencia, no hay No, testigos. En el contrato no. no está señalado que recibe la cantidad completa ni nada por el estilo. Sí, en el contrato está señalado que recibe la cantidad Ah, completa. perfecto. Ya con eso tienen, acreditan la firma, la validez de ella y no es una prescripción, es una acción pro forma Ok, para ya tener su título de propiedad. gracias. ¿No? ¿De qué? Adelante, Citlali. Sí, buenas tardes. Yo quería a lo mejor ayudar un poco a la abogada Guadalupe, porque Ujú. ella puede conseguir la información si se acerca al área de catastro solicitando copias certificadas del expediente de, del traslado de dominio. Pueda pedirlo por transparencia o que se lo solicite a un juez por, no sé, como medios preparatorios a juicio para que sepan cuáles son los antecedentes, porque en algunos lugares, por ejemplo, en el oriente del Estado de México, si uno lleva un contrato privado hasta de cesión de derechos, te hacen el traslado de dominio. Entonces, probablemente a lo mejor algo así hicieron. Y ya Sí, no, después pero se buscaría dice la que nulidad quien le del acto. vendió sí aparece como última titular registral. Entonces no hay conflicto con su contrato porque quien le vendió sí aparece como última titular registral. Entonces, realmente ella tiene sus clientes tienen la posesión, les vendió el propietario, ya tienen prácticamente todo a su nombre, lo único que falta es su título de propiedad. Y en el Sí, contrato aparece que recibe la cantidad, entonces es una acción pro forma. El otro individuo nada más es un loquito que está diciendo, yo tengo derecho sobre el bien, pero ni tiene la posesión, ni tiene ningún título. Entonces, mientras no haga nada, no nos molesta. no, porque la licenciada Guadalupe dijo que este segundo comprador, él tiene ya los documentos administrativos. Yo le entiendo que es lo del traslado de dominio. Entonces, aunque ella haga todo, cuando llegue al notario, el notario se va a dar cuenta que el bien no está a nombre de la persona que está en el IFREN y ahí va a haber un problema administrativo. Entonces necesitaría No, hacer no, es que lo que la dijo es que cancelación. no, todos esos documentos están a nombre de su cliente. Así es. No, el otro loquito nada más está ahí diciendo que lo tiene, pero no presenta nada. Todo está a nombre de ellos, excepto justamente el título registrado. En el IFREM aparece quien le vendió, o sea, quien le vendió a sus clientes. Entonces, no tienen realmente ningún conflicto administrativo. Nada más a lo mejor tienen el miedo de que esta persona, como desconocen cuál es su calidad, actúe y les tumbe todo, pero pues, hasta que no actúe, no vamos a saber nada. Perfecto, lo había entendido al revés. Gracias. Sí, de hecho yo también le entendí más o menos así. Yo también le había entendido que este individuo tenía los documentos y ahí sí es un trámite, es un relajo más, es un asunto más complejo, pero aquí no, mientras el loquito no se esté diciendo, no, yo tengo derecho sobre bien, para que no presente nada, no tenemos que hacer prácticamente nada, nada más aquí. ¿Puede promover la prescripción? Sí, le digo, es de buena fe, ¿sí? Si promueve la prescripción es de buena fe. Pero si en el contrato está debidamente estipulado que pagó y si la vendedora, ¿sí? En este caso la que aparece en el IFREM, acepta justamente que les vendió, pues es acción pro forma. Ahora no saben dónde se encuentra, no pasa nada. Agoten instituciones en el litigio de pro forma, sí, agoten instituciones para notificarla y una vez que la notifiquen o que no la puedan notificar, la notifican por edictos, se va en rebeldía y el juez firma su título, sus escrituras. ¿Sí? Pero es una acción pro forma, esa no sería una prescripción. ¿Y por qué les digo que una acción pro forma? Porque nada más hay que acreditar que el acto jurídico es válido y simplemente está celebrado con el legítimo propietario, sí, el acto jurídico es válido. ¿Sí? Y acreditar que pagaron. En el contrato dice que se pagó, perfecto, con eso se acredita. ¿Sí? Ya después,
Sí, digo, ya, si nos vamos por prescripción, pues tienen que acreditar la posesión de forma continua, pública, pacífica, eficaz, de buena o de mala fe, y ya la carga de la prueba pues, se va aumentando, aumentando, aumentando. Muchos dicen la prescripción y la proforma son opciones. No, nunca van a ser opciones. Porque si tienes opción de promover una proforma, nunca va a ser opción una prescripción adquisitiva. Bueno, bueno, para algunos abogados sí es opción porque evidentemente cobras más caro una prescripción adquisitiva. Pero bueno, ahí ya entra en la ética profesional de cada uno, ¿sí? Pero nunca es opción, ¿sí? Si hay oportunidad de hacer acción pro forma, entonces la prescripción adquisitiva nunca va a ser opción, ¿vale? En fin, los hechos originarios son muy importantes para acreditar el vínculo jurídico que tengan las partes, ¿sí? A los hechos originarios yo les llamo el requisito mínimo para poder demandar. Ese es un término que yo les llamo, que yo le atribuyo después justamente de haber comprendido el razonamiento probatorio, ya que el razonamiento probatorio aterriza dos tipos de acción, la acción real y la acción personal, ¿sí? El requisito mínimo para poder demandar. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es aterrizar el vínculo jurídico que se tiene, ya sea con el objeto de litigio o ya sea con el demandado. Aquí, como estamos hablando de acciones reales, nunca va a ser el vínculo jurídico con el demandado. Por ejemplo, una acción pro forma sí es con el demandado. Celebré un contrato de compraventa con relación a X bien con fulano de tal. Ah, ahí estoy acreditando justamente la relación jurídica que tengo con el demandado. ¿El requisito mínimo para poder demandar? Sí, ¿por qué? Porque para poder demandar una acción pro forma, por ejemplo, una acción de cumplimiento, una acción de rescisión, ¿qué necesito? ¿Qué es lo mínimo que necesito? Haber celebrado un acto jurídico con el demandado. ¿Sí? Es lo mínimo que necesito. ¿Sí? No puedo rescindir algo que no existe, por ejemplo. Si yo nunca celebré un acto jurídico con el demandado, pues no lo puedo rescindir. No puedo solicitar su cumplimiento. ¿Sí? Por ejemplo, voy a demandar un despido injustificado. ¿Qué es lo mínimo que necesito para poder demandar un despido injustificado? Lo mínimo. Acreditar la relación laboral. Exactamente, tener una relación laboral o haber tenido una relación laboral. Es lo mínimo. Con eso no da por sentado el despido injustificado, pero es lo mínimo para acreditar mi calidad de parte en un litigio laboral. ¿Sí? El juez va a decir, oye, ¿y tú qué haces aquí? Ah, mira, te enseño mi hecho originario. Tenemos un vínculo jurídico, tuvimos un vínculo jurídico, yo, bueno, el demandado y yo. Vínculo de tal naturaleza, por eso es que vengo aquí contigo, autoridad de esta materia. ¿Sí? Aquí en las acciones reales es más sencillo. ¿Sí? Porque es el vínculo con el objeto del litigio, es decir, el vínculo con el bien. Una acción reivindicatoria, ¿cuál será el hecho originario? El título de propiedad, que sería la escritura. El hecho, el hecho. El título es la prueba, el hecho. O sea, va acompañado, pero ¿cuál sería el hecho? Si el título de propiedad es la prueba, ¿cuál sería el hecho? El despojo del bien. No. ¿Qué hecho acredita el vínculo entre actor y objeto del litigio? Escritura. Hecho. ¿Qué hecho? La ¿Qué tradición del hecho? dominio. La forma en la cual adquirí la propiedad del bien. El hecho que acredite la propiedad del bien. Compré X bien, adquirí por medio de un juicio de prescripción adquisitiva, por medio de una inmatriculación, por medio de una adquisición de dominio, adopción de dominio pleno. La prueba es el título de propiedad, el hecho es el vínculo entre actor y objeto de litigio. Si el actor es el propietario del bien, ¿cuál es el hecho que acredita ese vínculo? La forma en la cual lo adquirí. Adquirí el bien por medio de una compraventa el día tal, 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 tal. Este hecho lo acredito con la prueba documental enfocada a el testimonio notarial de escritura pública, número tal, inscrito en el registro público bajo el folio real tal, etc., etc., etc. ¿Sí? Pero es el hecho. A ver, si fuera una prescripción adquisitiva, ¿cuál sería el hecho originario? Aquí ya no hablamos de propiedad, aquí hablamos de Posesión. posesión. Entonces, el hecho originario es la causa generadora de la posesión.
Adquirí la posesión mediante un despojo, adquirí la posesión mediante un robo, adquirí la posesión mediante un contrato de compraventa, adquirí la posesión mediante la muerte del propietario, teniendo un vínculo particular con él, siendo mi abuelo, consideré que tenía derechos hereditarios y por eso tomé posesión del bien. Tomé posesión por medio de una invasión, tomé posesión X, etc, 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 etc. ¿Sí? Pero es el requisito mínimo. El hecho de que yo haya adquirido la propiedad, ¿ya con eso valida mi acción reivindicatoria? No. El hecho de que yo adquiera la posesión, ¿ya con eso valida mi prescripción adquisitiva? No. El hecho de que yo tenga la posesión, ¿ya valida mi interdicto? No. ¿Ya valida mi acción plena de posesión? No. Pero es el requisito mínimo. Tengo que ir por partes. ¿Sí? No llego directamente y le digo al juez, juez, me despojaron de mi bien, No, no, no. A ver, juez, yo tuve yo adquirí la propiedad de este bien en tal día, tal lugar, de tal manera, aquí está mi título de propiedad. Sí. Los hechos secundarios se conocen también como hechos contextuales. ¿Y por qué contextuales? Porque justamente brindan contexto a la autoridad. ¿Sí? ¿Cómo que contexto? Sí, información adicional para entender la litis. Información adicional para entender la litis. Y las prestaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Acreditar cuando nos enteramos de una posesión ilegítima. ¿Sí? El día tal, acudí al domicilio tal o a mi bien inmueble tal, ¿sí? Y me percaté que las cerraduras no eran las mismas o que mi llave ya no abría porque cambiaron las cerraduras. Al tocar el timbre me atiende X persona señalándome que ellos son los propietarios del bien, ¿sí? Por ejemplo. Ahí prácticamente nosotros entonces estamos poniendo en contexto, ¿sí? A la autoridad. ¿Sí? En materia de acciones reales, vas un poquito más al fondo, ¿sí? Vas un poquito más al fondo, vas un poquito más a la litis, cosa que no haces en las acciones personales. Las acciones personales le das mucho contexto a la autoridad para entender lo que estás demandando. En el contrato de compraventa se estableció un precio de 2 millones de pesos que se iban a pagar de tal manera, en tal lugar, de tal forma, bla, 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 y le pones toda la información para después llegar al hecho principal contundente del problema. ¿Sí? Fulano de tal incumplió con el pago de su renta, fulano de tal incumplió con el pago de la venta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí no. Aquí nosotros ya estamos modelando el conflicto, ¿sí? Para llegar justamente al hecho principal y que el hecho principal meramente sea la conclusión. En una prescripción adquisitiva, los hechos secundarios ya es ir acreditando lo continuo, lo pacífico, lo público, para entonces después cerrar con el hecho principal contundente. Es por ello que vengo a demandar tal acción. ¿Sí? Son más sencilla, es más sencilla la redacción de una demanda de acción real. ¿Sí? Mucho más sencilla. ¿Sí? Aunque bueno, se pueden confundir un poco a la hora de la narrativa de los hechos. Eso sí, los hechos son muy simples. ¿Sí? Muy simples. Acreditar cómo Abogado, tengo la propiedad del bien, primero que nada. Segundo, que fulano de tal tiene la posesión y que esa posesión es ilegítima. Tercero, nada más señalar justamente que por eso se tiene derecho a iniciar la acción reivindicatoria. ¿Sí? hola, buenas No, tardes, abogado. buenas tardes, dígame. Disculpa, mira, realmente con lo que está diciendo veo que eché a perder a uno de mis clientes. Efectivamente vino la invasión a su casa y nos dimos cuenta a las horas, pero las personas habían cambiado las chapas y no pudimos sacarlos y ahorita estamos en juicio por eso. O sea, realmente, ¿cuál es el procedimiento antes de llegar a todo esto? De que si te estás dando cuenta que están invadiendo tu casa, realmente, ¿qué puedes hacer como en acciones inmediatas?
Acción inmediata, llamar a la policía por allanamiento de morada. Es que ellos presentaron en ese momento un contrato. Ese justamente es el conflicto. Claro, contrato que nunca hizo la dueña, ¿no? Pero lo pusieron a nombre según de la dueña, hicieron un contrato y entonces pues, la gente dijo que estoy bajo contrato y pues por eso estoy viviendo aquí. Ajá. Y Una lo que acción estaban pidiendo inmediata, era que, ojo, si presentan el contrato y todo, pues yo presento el título de propiedad, pero al final quiero llegar a un punto. Una acción inmediata directamente legal no existe. Una acción inmediata legal no existe. Sí. No hay manera. o sea, No hay manera. No ni hay manera. la policía los pudo haber sacado. No, no tienen facultad para poderlo hacer. A menos de que se acredite O sea, la propiedad en ese instante y la de. Pero al final también pueden meterse en conflicto la misma policía. Es por ello que muchos lo que hacen es, pues, sacarlos extrajudicialmente con personas que no conocen, que no tienen contacto ni nada. Sí. O sea, doña Carlota lo hizo todo mal, lo hizo de una forma muy tonta. Hay gente que le pagas 1,000 pesos, le pagas 500 pesos y te saca a quien quieras de su casa, de una casa. ¿Sí? Y es persona que se encuentra en la calle y que por 500 pesos va y lo hace, sí, va y lo hace y lo saca. Pero obviamente esas personas pues no tienen conexión contigo. De repente lo sacaron, intentó despojar y de repente, mira, mi casa está vacía ya, tomé la posesión. ok. Sí. Pero realmente no existe algo tan real como para hacerlo en ese momento y evitarme todo el juicio. No, es correcto. La única forma de poderlo hacer es el interdicto. Es la forma más inmediata. E inmediata entre comillas, ¿eh? Y ahí Abelardo, puedo adelante. hacer que tenga un Dígame. problema al tener la persona. ¿Quién? ¿A quién le pagué? Ajá, a quien le pague la renta. O a quien lo está ocupando. ¿Cómo? No entendí. Sí, o sea, Bro, después de que puedes hacer eso, puedes tener la persona que rentó, realmente se puede meter en un problema penal, o sea, porque a ella la demanda de despojo, ¿no? o sea, como ya ahí me fui. O sea, que le pagaste a alguien, lo sacó y de repente que vayan contra ti por despojo. Ajá. No porque tú no lo sacaste. Tú llegaste a tu bien tranquilamente y entraste ahí, no había nadie. Perfecto. Pues es mi casa. O sea, si Ok. se hace bien, pero obviamente no les voy a decir cómo se hace bien, evidentemente, porque es ilegal. Sí, o sea, si Sí, se claro. hace bien. O sea, hay formas de hacerlo, pero no se los voy a decir, obviamente, aquí. Sí, si me quieren, mándenme un Ya mensajito y lo ya les digo, pero investigaremos. sí, si quieren, mándenme un mensajito y ya les digo por WhatsApp, pero por aquí, pues no. A mí sí dime cómo Pero se Ok, hace el link, por favor. está mándame, bien, gracias. mándame mensajito, porque sí hay manera, sí hay manera. De hecho, se pueden acercar, bueno, eso sí lo digo, se pueden acercar con el mismo policía, se pueden acercar con demás, ¿sí? Y puede ayudarles. Igual una señora de los Reyes La Paz invadió, ¿sí? Un bien, yo no llevé el asunto, ¿sí? Yo no llevé el asunto, yo no tuve nada que ver, yo nada más di una asesoría. Les recomendé justamente la acción interdictal, la acción reivindicatoria y demás. Ya después me enteré que la señora esta la tuvieron paseando durante casi medio mes. Durante casi 15, 20 días la tuvieron paseando, llevando de prácticamente municipio a municipio, fueron estatales los que la llevaron, de municipio a municipio en calidad de detenida. La detenían ahí, sus respectivas 72 horas, vámonos a otra vez a una patrulla, la paseaban en una patrulla durante un día, vámonos a otro municipio, en ese municipio 72 horas y así sucesivamente, hasta que de plano dijo, no, ya no me voy a meter. Sí, y ya, listo, desapareció dentro de la vida de del propietario de esa casa. Sí, no sé cómo haya conseguido el contacto de los policías ni nada por el estilo, ¿sí? Pero bueno, esa fue la forma en la que recuperó su casa y no tuvo conflicto.
Sí. Disculpe, pero yo tengo un comentario. ¿Qué pasa con la flagrancia? Si uno llega a su domicilio y está una persona allí, y yo le llamo a la patrulla y le digo, yo soy el propietario, yo acredito mi propiedad, y yo le digo, esta persona está en flagrancia cometiendo un delito porque se metió a mi propiedad, y aquí yo soy el propietario y yo no, yo quiero que El lo detengan único, porque está en aquí pausa, flagrancia. pausa. El único individuo que puede categorizar la flagrancia es el Ministerio Público. Los ¿El policía policías, no? ¿verdad? No, no, el policía no. El único autorizado para poder, o el único que acredita la flagrancia aquí en el sistema jurídico mexicano es el Ministerio Público. Entonces, si tienen la suerte de que va caminando el Ministerio Público por su casa y los ve que los están despojando, ok, ahí sí puede acreditar la flagrancia, perdón, del delito. Pero mientras sea un policía, él puede detenerlo y demás, pero aún así se tiene que iniciar la acción penal, tiene que acreditarse los elementos del delito, entre otras circunstancias. Solamente cuando sea el Ministerio Público el que se percate justamente de la comisión del delito, es cuando no van a tener que acreditar esos elementos porque cayó en flagrancia, ¿sí? Pero nada más puede realizarlo el Ministerio Público. ¿Sí? Ok, gracias. Ujú. Uy, no, pues eso realmente cuando casi están con el cerrajero abriendo la puerta, ¿no? ¿Cómo? Sí, para detenerlos así en flagrancia, realmente es hasta que estén casi abriendo la puerta por primera vez con todo y cerrajero. Pero nuevamente Solamente es así que se la puede. flagrancia solamente se categoriza cuando el Ministerio Público está en presencia de. Ok. Sí, o sea, el policía puede Ok. verlo y demás, pero aún así, ok, lo detiene y tiene la obligación, quien lo detiene, sea particular o sea autoridad, de justamente ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a evaluar las condiciones de la detención y va a evaluar justamente los elementos particulares del delito para considerar si tiene una teoría del caso y poder iniciar la respectiva investigación para después llevarlo con el juez de control, para que al juez de control le haga saber sobre los elementos del delito y el juez de control pueda validar justamente la acción penal. Pero cuando existe la flagrancia es justamente cuando el Ministerio Público está en presencia de la comisión del delito. Entonces el Ministerio Público ya no va a determinar nada, directamente va a señalarle a la autoridad que fue como el Ministerio Público ya estuvo en presencia de la comisión del delito, él tiene